En 1838, un explorador británico, abriéndose camino a través de la espesa jungla en el sudeste del subcontinente indio, se encontró ante extraordinarios complejos arquitectónicos. Al acercarse, quedó asombrado por cuanto vio. Acababa de descubrir los templos eróticos perdidos de la India, templos que todavía hoy se hallan rodeados por un halo de misterio. Este es el rostro de la India que todo el mundo conoce. El Taj Mahal, un monumento que documenta la maestría de arquitectos y artesanos. Con sus proporciones perfectas, sus acabados en mármol blanco y la rica decoración de su compleja labor de incrustación, merece por derecho propio el título de el palacio más bello del mundo. El Taj Mahal fue erigido a mediados del siglo XVII, en la misma época en la que en París se construía el Palacio de Versalles. El sultán mogol Shah Jahan mandó construir el Taj Mahal en honor a su esposa predilecta, Mumtaz Mahal, que falleció al dar a luz a su 14º hijo. Poco antes de morir, la reina hizo prometer a su esposo que edificaría para ella la tumba más suntuosa del mundo. El emperador era un amante de las gemas y sus artesanos las tallaban en forma de flor. Cortaban finísimas secciones de jade, lapislázuli, ámbar, jaspe y amatista que luego incrustaban en el mármol blanco. Pero dejemos atrás el Taj Mahal y adentrémonos en la jungla en busca de la India más secreta, donde uno de los mayores esfuerzos de construcción en la historia de la humanidad dio lugar a miles de templos, engullidos después por la selva y hoy a menudo perdidos u olvidados. Nos encontramos en el estado de Tamil Nadu, una tierra llena de luz y color, cubierta de plantaciones de arroz y enormes bosques de palmeras, donde cada pocos kilómetros se alza un templo que domina los terrenos circundantes. Aquí, hace más de 1000 años, uno de los legendarios soberanos de la India, Raja Raja el Grande, de la dinastía Chola, emprendió uno de los mayores proyectos de construcción de la historia de la humanidad. Todas las mañanas, Kala, una muchacha de 16 años, realiza el mismo ritual. Al salir el sol delante de la puerta de su casa, traza como signo de buen augurio un mosaico de elaborados dibujos con harina de arroz coloreada.
En toda la India meridional, las mujeres crean por tradición dibujos análogos a este, denominados koyam. Un koyam no nace para perdurar en el tiempo. La harina de colores se dispersa a lo largo del día y alimenta a hormigas e insectos. A la mañana siguiente, un nuevo koyam ocupará su lugar. En los templos mayores, los sacerdotes celebran con minuciosos rituales las ceremonias religiosas destinadas a honrar a los múltiples dioses del panteón indio. Aquí, los sacerdotes veneran un símbolo fálico, un linga de piedra cuya presencia se repite en miles de templos hindúes. El visitante occidental queda desorientado ante la carga erótica de la religión hindú, con sus linga, sus esculturas desnudas y las divinidades de los 1000 rostros. Todas las religiones poseen fieles de alto rango, pero para el hinduismo, con sus enormes templos y con miles de sacerdotes, dicho aspecto es absolutamente esencial. Y la India tuvo la suerte de contar con Raja Raja, uno de los mayores mecenas de toda su historia. Su obra comenzó con el gran complejo de Tanjore. La enorme construcción es enteramente de granito, una de las piedras más duras que existen. El carácter de Raja Raja aparece reflejado en cada centímetro de este palacio. Solo el rey más victorioso que conociera nunca el sur podía construir el templo más grande jamás visto. El santuario alberga en su interior un símbolo fálico de 4 metros de altura y 1,5 metros de diámetro. El linga es el símbolo de Shiva. Todos los días, los sacerdotes lavan y adornan el linga, vertiendo sobre la piedra leche y otras pociones sagradas. El linga es el símbolo por excelencia de poder y fertilidad del rey, y Raja Raja, uno de los máximos soberanos de la India antigua, nos dejó uno de los lingas más grandes que existen. Hasta hace poco tiempo no se disponía de documentación alguna sobre el aspecto del rey, pero recientemente un grupo de arqueólogos sacó a la luz un estrecho pasadizo oculto que rodeaba el santuario central y que había permanecido sellado y olvidado durante siglos. Cuando los arqueólogos entraron en este pasadizo, se encontraron con paredes cubiertas con pinturas correspondientes a la época de Raja Raja. El contenido de estas pinturas murales, que ilustran varios episodios de la vida de Shiva, es una prueba de que el soberano era un fiel devoto del dios. Además, se descubrió la única representación de Raja Raja el Grande, retratado en compañía de su gurú, el hombre con barba, que inspiró la pasión religiosa del soberano, pasión que halló amplia expresión en la construcción de templos. Para levantar edificios de tales dimensiones eran necesarias inmensas riquezas, y la manera más rápida de acumular dinero consistía en arrebatárselo a los pueblos vecinos más débiles. Para sus conquistas, Raja Raja contaba con una máquina de guerra muy común en la India, el elefante. Aquí, en la jungla del sur de la India, los hombres del soberano capturaban elefantes salvajes, ya que los nacidos en cautividad no eran válidos para el combate. El rey recurría solo a machos adultos, con incisivos particularmente grandes. Solo los hábiles Mahut, legendarios adiestradores de elefantes, son capaces de capturar un elefante y convertirlo en eficaz guerrero. Los Mahut establecen una relación muy estrecha con los elefantes y poseen un profundo conocimiento de la naturaleza de estos animales. Desde niños practican los rituales y aprenden los secretos que les permitirán comunicarse con ellos, utilizando una ligera presión de los pies y su voz. Como se sabe, los elefantes, criaturas de gran inteligencia, son capaces de realizar tareas complejas con increíble habilidad y fuerza. En la India, nadie había construido nunca templos tan altos como el gran templo del Raja Raja en Tanjore. En pocos años se extrajeron del suelo cientos de miles de toneladas de puro granito para dar cuerpo al sueño del soberano. Pero la cantera que proporcionaba el granito se encontraba a más de 70 kilómetros del lugar de la construcción.
Estas enormes masas de granito eran transportadas utilizando unas embarcaciones cuyo prototipo se ha conservado inalterado durante siglos. Desde la Irlanda de la Edad del Bronce, a la que corresponden los primeros ejemplares, el coracle fue durante siglos la embarcación más utilizada por el hombre. Se trata de un elemental casco de caña recubierto con un material impermeable. Para realizarlo hacen falta simplemente varas de madera flexibles y pieles de animales. En algunas zonas de la India, el coracle sigue utilizándose todavía hoy para transportar personas y mercancías de una orilla a otra de los ríos. En cualquier caso, un coracle podía transportar bloques de piedra que pesaran pocas toneladas, lo que resultaba suficiente para la mayor parte de las operaciones de transporte en Tanjore, pero de ninguna utilidad para el traslado de esta piedra enorme colocada en lo alto del templo. Se trata de 2 bloques macizos de granito, cada uno de los cuales pesa 40 toneladas. Durante años, los historiadores se han preguntado cómo fue posible levantar una piedra de 40 toneladas a 100 metros de altura en el año 1010 después de Cristo. El actual príncipe de Tanjore, fascinado por las empresas de Raja Raja el Grande, refiere una leyenda transmitida de generación en generación y que podría resolver el misterio de la gigantesca piedra que corona el templo. El príncipe nos llevó a una zona de la ciudad donde, según la tradición familiar, se hallaban los restos de una rampa. Y, en efecto, nos encontramos con algo que se parecía a una antigua rampa con una inclinación de 6 grados y orientada hacia el templo de Tanjore, que dista casi 2 kilómetros de aquí. Una hipotética rampa que comenzara aquí, con esta ligera inclinación, encontraría exactamente la cima del templo de Tanjore a 66 metros de altura. Pero aunque diéramos por sentado que esta fue la rampa utilizada para transportar los bloques de 40 toneladas hasta la cima del templo, queda una duda. ¿Cómo se consiguió mover un bloque de granito de 40 toneladas sobre una rampa de más de 1,5 kilómetros de longitud? La respuesta, una vez más, la tienen los elefantes. En su ejército, el rey contaba con miles de ellos, pero nadie los había utilizado nunca para desplazar bloques de estas dimensiones. Así pues, realizamos un experimento para el cual solicitamos que nos fuera entregado un bloque de granito en un lugar con una inclinación idéntica a la que presenta la rampa descubierta en Tanjore. El bloque pesaba 25 toneladas en lugar de 40, porque este es el peso máximo permitido en las carreteras indias. Hicimos diversos rodillos de madera. A continuación, pusimos a varios elefantes a trabajar. Los elefantes empezaron a empujar y a arrastrar el bloque al mismo tiempo, pero el bloque no se movió ni 1 milímetro. El experimento parecía destinado al fracaso. Luego, de repente, uno de los Mahut notó que uno de los troncos no era completamente redondo. Se retiró el tronco y los elefantes volvieron a intentarlo, esta vez con éxito. Nuestro experimento demuestra cómo pudieron ser desplazadas piedras gigantescas hasta la cima de un templo en tiempos de Raja Raja. Pero no explica cómo se podía tallar y esculpir el granito utilizando solo instrumentos primitivos. La principal actividad de esta localidad turística al sur de Madrás es la talla de granito. Para realizar esta estatua de Hanuman, el dios mono, un escultor y su cuadrilla de 10 hombres necesitarían más de 6 meses, aun contando con la ventaja de utilizar instrumentos de acero, cuando en el siglo IX solo existían instrumentos de hierro. Un admirable ejemplo de la elaboración artesanal del granito es el relieve de Mahabalipuram, al sur de Madrás, en la India meridional, en la costa de Coromandel. Representa el descenso del cielo del Ganges, el río que brotara del pie de Vishnu para purificar las cenizas de los antepasados del legendario soberano Bhagirata.
fue esculpido por la dinastía Pallava en torno al siglo VII después de Cristo. El aspecto más fascinante del bajorrelieve es el ingenio de los escultores, que aprovecharon la grieta que surca la roca como centro de toda la composición. Los instrumentos de hierro eran suficientes para esculpir, pero queda por saber cómo podían extraer de las canteras una piedra tan dura. Si nos fijamos un poco, es posible distinguir huellas de este procedimiento seguido hace 1000 años. Una vez tomada la decisión de qué sección de piedra extraer, el cantero utilizaba un pequeño cincel de hierro para excavar hileras de agujeros en el granito. Después, insertaba pedazos de madera y los fijaba con un martillo. Por último, dejaba correr agua sobre la roca hasta que la madera se hinchaba y el granito se partía. Siguiendo esta técnica fueron extraídas las piedras para los templos de Raja Raja. Pero incluso para un rey tan rico como él, la construcción de un nuevo templo era una empresa costosa. No se trataba solo del edificio, sino también del mantenimiento, ya que un templo indio concentra la actividad de miles de personas. Durante siglos, aquí, en el templo de Srigangam, hombres de ciertas familias son elegidos para recoger flores y preparar guirnaldas como ofrenda a los dioses del templo. Ramanuja, de 58 años, no puede casarse y debe mantener voto de silencio mientras prepara las guirnaldas para los dioses. Todos los días se levanta antes del alba para empezar a recoger las flores sagradas. El hilo normal está estrictamente prohibido y deben utilizarse fibras de platanero para atar las guirnaldas. En esta pequeña habitación se confeccionan hasta 40 guirnaldas al día para 20 divinidades y santos. Nadie puede entrar en ella, salvo Ramanuja y sus ayudantes. Cinco veces al día, Ramanuja deja los jardines de flores que pertenecen al templo y cruza caminando la zona de tiendas en las que se vende de todo, desde mantequilla hasta bronce. Al término de su viaje, y ya en el corazón del templo, Ramanuja entrega las guirnaldas a los sacerdotes para que las numerosas divinidades de la India puedan ser debidamente atendidas. En su edad de oro, el gran templo de Raja Raja en Tanjore era todo un hormiguero de actividad. Un templo de tales dimensiones requería cientos de personas solo para su mantenimiento diario. Las inscripciones antiguas cuentan que era necesaria la manteca obtenida con la leche de más de 4000 vacas y 7000 ovejas para alimentar los cientos de lámparas que iluminaban el templo. Debió ser de un esplendor cegador. Y todo esto para iluminar un solo templo. Raja Raja se encargaba de las necesidades de los cientos de templos por él deseados, empleando increíbles sumas de dinero en garantizar la salud espiritual de su karma. Tan extrema devoción religiosa generó un acontecimiento que cambió radicalmente hábitos, costumbres y creencias de una parte del mundo.
Uno de los secretos mejor guardados de los templos perdidos de la India es que los reyes como Raja Raja fueron tan importantes para la civilización del mundo como los antiguos griegos. En efecto, los comerciantes indios navegaban, empujados por el monzón, hasta el sudeste asiático e incluso más allá, difundiendo en aquellas regiones el culto por sus dioses, su arte y su arquitectura. Por este motivo, a miles de kilómetros de la madre India, en la jungla, los templos de Angkor no representan los dioses camboyanos, sino los indios, que aparecen en todos sus muros. Los comerciantes no solo llevaban a las tierras más remotas de Asia nuevas religiones, sino que además difundían una de las artes más refinadas, el incomparable arte religioso de la India. Este bronce fue realizado para Raja Raja cuando Europa vivía aún sus siglos oscuros, incapaz de producir nada que rozara la belleza y la perfección técnica de este objeto. Este es el señor de la danza, Shiva. Bajo los pies aplasta al enano de la ignorancia al tiempo que toca el tambor de la creación, desencadenando los fuegos de la destrucción, y alza una mano en un gesto tranquilizador, diciéndonos que no tengamos miedo. Shiva, retratado en esta postura dinámica, da origen al mundo con su danza. El abandono de Shiva a la danza en círculo mientras enfrenta a los tres demonios era una de las imágenes preferidas de Raja Raja. Un templo sin bailarinas carecería de un elemento esencial. Las delicadas piruetas de las Devadasi acompañan a la devoción. Sin estas bailarinas, el dios no podría desempeñar su papel de dispensador de bendiciones y protector del templo. Las Devadasi o siervas de Dios en tiempos de Raja Raja formaban parte de una élite cultural. Estas bellísimas mujeres sabían danzar, cantar y recitar, componer poesías y pintar. En sus numerosos templos, el rey mantenía miles de estas siervas de Dios. Pero ninguna edad de oro es eterna. Una nueva amenaza procedente del norte, los ejércitos de los invasores musulmanes, puso fin a su dinastía. En los incontables templos del sur de la India hubo que recurrir a medidas desesperadas. Los invasores musulmanes no se limitaban a saquear, sino que destruían toda imagen hindú que encontraban. Por ello, los sacerdotes hindúes escondían los preciados ídolos. Los bronces recubiertos de oro y diamantes fueron enterrados o escondidos en estancias secretas a salvo de los invasores que buscaban joyas y metales preciosos. Todos estos bronces fueron extraídos de sus santuarios y sepultados en una fina arena blanca, donde permanecieron ocultos durante más de 700 años, hasta su descubrimiento en 1965. Esta estancia, oculta en uno de los templos más pequeños y oscuros de Tanjore, albergaba gran cantidad de ídolos de piedra recogidos de otros templos. Aquí fueron almacenados. Después el lugar fue sellado y olvidado. Los invasores musulmanes no consiguieron suprimir la religión hindú
sino solo saquear sus tesoros. Así, con el tiempo, el sur de la India se liberó del invasor para renacer a una nueva vida. El corazón de la India meridional, con su tierra roja cocida por el sol y sus enormes rocas de granito que parecen haber sido lanzadas por burlescos gigantes, podría confundirse con la superficie de Marte. Pero por muy extraño que pueda parecer, en otro tiempo floreció aquí una gran ciudad. Sus habitantes, tomando como modelo la edad de oro de Raja Raja, construyeron una ciudad celeste que iba más allá de cualquier posible fantasía del rey. Siglos después de que los templos de Raja Raja fueran engullidos por la jungla, una nueva y misteriosa ciudad sagrada se desarrolló en la llanura desierta del sur de la India. Se llamaba Vijayanagara, la ciudad de la victoria. Fue fundada en 1350 y 30 años después contaba con una población 50 veces mayor que la de Londres o París en la Edad Media. Surgió del caos que siguió a la caída de la dinastía de Raja Raja y sus fundadores quisieron dar continuación a la tradición en el arte y en la arquitectura. Las decoraciones murales de granito esculpido creadas para la corte muestran el modo de vida de los personajes de la época. A los reyes les gustaba cazar e hicieron reproducir sus valerosas hazañas para que todos las conocieran. Y aquí aparecen unos comerciantes portugueses con sus barbas puntiagudas ante el rey. Ellos fueron quienes escribieron acerca de la ciudad y de la forma de vida del rey. Durante su reinado, el imperio se extendía sobre toda la India meridional y el comercio prosperó tanto con los árabes como con los portugueses. Esta calle, que conducía al gran templo, fue descrita por los portugueses como una calle amplia y hermosa, llena de espléndidas casas. Las casas pertenecen a los comerciantes y en ellas pueden encontrarse todo tipo de rubíes, diamantes, esmeraldas y perlas. Todas las tardes se organiza un mercado donde se venden caballos, limones, naranjas, uvas. De todo esto hay en una calle que conduce al Palacio Real. En el calor de un verano implacable, la vida en Vijayanagara se hacía soportable gracias a las cisternas de agua, a las piscinas de la India antigua. Las mujeres del sur de la India, desde las reinas en las suntuosas cortes hasta las campesinas, realizan a diario la ablución ritual. En el interior de las murallas del Palacio Real, las reinas con sus doncellas y los hombres y mujeres de la nobleza se bañaban en las aguas que llegaban desde el río mediante un ingenioso sistema de acueductos. No obstante, 200 años después, la inexpugnable ciudad de la Victoria cayó también en manos de los invasores musulmanes procedentes del norte. Pero no fue solo una guerra para el saqueo y la conquista del territorio. Fue una lucha por la supremacía entre el Dios único del Islam, Alá, y los centenares de divinidades hindúes. La ciudad fue literalmente arrasada y nunca más estuvo habitada. Vijayanagara, de la que en sus tiempos dijera un comerciante portugués que era tan grande como Roma y la ciudad mejor abastecida del mundo, es hoy una ciudad fantasma. Como Pompeya, congelada en el tiempo, yace vacía y desolada en la llanura desierta. Pero una vez más el sur resurgió, y conocedor de las tradiciones de Raja Raja el Grande, produjo templos más grandes y hermosos, entre los cuales destaca Madurai, una auténtica joya, el templo más exquisito y majestuoso de la India. El santuario central era la casa de los dioses y se consideraba incorrecto construir sobre él algo que no fuera una simple techumbre, a menudo lacada en oro.
Por consiguiente, dado que el santuario central no podía ser ampliado, el resto del templo empezó a expandirse, enriqueciéndose con las puertas ornamentales llamadas gopura, que alcanzaron entonces una riqueza decorativa y una altura sin precedentes. Las gopura de Madurai son especialmente hermosas y ricas en esculturas. Cada una alberga más de 1000 estatuas. En la actualidad, las autoridades del templo las pintan periódicamente con los vivos colores originales, y el efecto es realmente sorprendente. Las ruinas me parecieron bellísimas y las esculturas exquisitas, pero algunas de las imágenes eran extremadamente indecentes. La religión de los antiguos hindúes no debió de ser muy casta. Estas fueron las palabras que escribió el capitán Barr del ejército británico en 1838 tras descubrir los templos eróticos perdidos. La naturaleza sensual del hinduismo era excesiva para los victorianos. Por esta razón, los templos y el arte de la India meridional fueron ignorados por investigadores y turistas, volviendo al olvido de la jungla. Todavía hoy, los monumentos de la India septentrional son los que atraen la mayor parte de la afluencia turística. El sur queda todavía muy lejos de los itinerarios de la mayor parte de los visitantes. A pesar de su contribución a la civilización india, y no solo a ella, el legado de Raja Raja el Grande aún es en gran parte ignorado. Pero en el sur de la India, en los templos que Raja Raja y sus sucesores nos dejaron, los sacerdotes siguen realizando los mismos rituales que se han mantenido inmutables a lo largo de miles de años. Si los rituales de corte del rey Salomón en Jerusalén se han perdido y los ritos de los emperadores Ming en la ciudad prohibida de Pekín casi han desaparecido, cruzar el umbral de uno de estos templos es como retroceder en el tiempo. Al alba, en una ceremonia que se celebra desde hace miles de años sin interrupción, los sacerdotes entonan las palabras mágicas para despertar a los dioses. Esos mismos dioses grabados en la piedra por Raja Raja, el rey hindú más grande que haya reinado jamás en estas tierras.